con la gracia de Dios comenzamos. Entonces Elías Tibitat, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Bueno, luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo te he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después hará para mí, para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga de llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella en su casa muchos días, y la harina en la tinaja no escaseó, ni el aceite, y ni menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo Jehová: Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dijo a su madre. Él le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo: Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad de tu boca. Amén. Elías, el profeta,
puedo indicar en verdad individual, profeta, no es nada más donde había ese pecado en aquella época en el pueblo de Israel, donde había mucha creencia ante su Dios y se pagó totalmente por siempre lo que Dios quería que se hiciera, la palabra de Dios, con todas las debilidades que tenía el hombre en esa época, y donde estaba en el reino de Jab, donde estaba todo, en toda esa época, de todas las 10 familias de Israel, no era nada más que daba la respuesta en la palabra y en la continuación y en los pecados que había y todo el poder que había en Joabat, y esto en la gracia de Dios que estaba reinado con la gracia en todo el pueblo de Israel, donde Isabel era mujer de Baal, de reinado donde estaba. No es nada más esto, no se permitía que alabara la palabra de Dios al pueblo de Israel, porque estaba solo el pueblo de Israel y todo cada uno en su individual. No hay nada mal fuera del pueblo de Israel, y todo lo que sucedía, y ese pueblo de Israel que estaba siendo alabado, era Isabel, la mujer de Baal, reinado. No es nada más eso, y había también, y estaban alabando a Baal, entonces abrían todo. Entonces la casa de Baal estaban adorando, donde estaban construyendo la maldad, donde estaban viviendo en esa época. Y todo lo que había en esa época donde se llevaba a cabo todos los sacrificios, en toda su casa de Baal, y todo lo que venía, que todo lo que había, lo que pasaba en esa época hacia el Señor, siempre hacía lo peor, donde él reinaba en el pueblo de Israel. Bueno, pues entonces repetir en todo esto, el profeta Elías estaba aquí pronto, no sabíamos su genealogía de su familia, lo que vemos que estaba por de la llenura total, lleno totalmente del Espíritu Santo, y además de una forma individual puedo indicar y acentuar de muchos años después de 870, 900 años después, Dios trajo en el primera fuerza a los profetas, lo que indica lo que estaba profecía. Trajo al profeta Juan el Bautista para poder bautizar al Señor en la selección, todo el sacrificio que se iba a hacer con Jesucristo, en la palabra de Dios. Entonces, en un cierto momento, viene la palabra de Dios en el profeta Elías, que lo había puesto por delante de Dios. Vean donde está la ciudad de Gaal. Por 3 años no va a haber lluvia ni rocío en esos años. Eso se va a detener cuando mi palabra esté por delante, y se acabará eso. Y al final de todo esto, de todo lo que sucedía, va a haber una hambre grande en toda esa época, en todo ese territorio, totalmente. Entonces, Elías, que escuchaba la palabra, y todo seleccionado por Dios, y hacía caso, y todo lo que le decía el Señor. Y de una vez, pues se fue a una persona y le dijo, me dijo Dios, le dijo al rey, esto va a suceder. Lo escuchó, no lo creyó lo que le estaba diciendo, y ahorita Dios le dice a Elías, vete, párate, y te vas para el oriente, y te escondes en el ahorro y el Querit, que está al frente del Jordán, y ahí beberás del arroyo
y yo he mandado a los cuervos de que te den ahí de comer. No le dices, no le dices que vaya para el Jordán para que tome agua. Ve para el arroyo, le dice. Porque Dios tiene un esquema importante. ¿Cuál es el esquema que tiene Dios con nosotros? Para que entendamos en verdad que Dios que está dentro de la palabra, en verdad, hay un esquema, Dios, ahí podemos decir como un escenario, podemos indicar, de todo lo que hay en toda su obra y la salvación del hombre. Un escenario podemos indicar. Elías no sabía lo que sucedía, nadie lo sabe, nada más en el corazón de Dios que está programado, que el siervo de Dios caminando con esa orientación que le da el Espíritu Santo, va a caminar como debe ser, como militar del escenario de Dios que está ahí, el esquema de Dios que le está permitiendo, toda la orientación que le está dando Dios hacia él, en verdad. Entonces fue al arroyo, en verdad, por pocos días iba a quedarse, porque sucedía todo lo que iba a ver, donde iba a ver toda esa parte de debilidad. El esquema de Dios no era para que se quedara, para que ir a otro lado, donde iba para que vean los idólatras lo que estaba sucediendo. Y ahí, entonces la palabra de Dios, Elías llegó en bastantes días que se quedó ahí, tomaba del arroyo, tomaba con sus manos y todo y comía de los cuervos que le llevaban de comer, le llevaban pan y carne en la mañana y en la tarde. Cuando terminó, que todo lo que estaba ahí, entonces vuelve Dios y le dice, no se va Elías, no tiene miedo, entonces espera a Dios, y sabe, entonces él sabe muy bien que está en manos de Dios su vida. Párate y te vas lejos a todo, donde te vas a ir a Sarepta de Sidón, al frente del Jordán podemos indicar, ahí existe una viuda que para que te dé de comer. El esquema de Dios es adelante y ese mensaje de hoy, el esquema es aquella mujer viuda, una mujer, el Señor Cristo le dice importante y le dice mucho, verdad les digo, no hay otro profeta como hace elección en esta patria. En la verdad les digo, hay muchas viudas en ese pueblo de Israel, cuando está el profeta Elí, cuando se cerró el cielo durante 6 meses, cuando hubo mandaste hambre en toda esa tierra, ya todo, no había ninguna mente de él, todo lo que sucedía en ese pueblo de Israel, Elías no se distanciaba creyendo de todo lo que sucedía, porque iba a ir a hacer, le iba a ayudar a la viuda. El esquema de Dios fue seleccionado. Ese escenario podemos indicar, desprende de una viuda en todos los creyentes, como sucede hoy en día. Esa es la característica de esa mujer que es creyente y verdad servidora. Esa forma, la primera característica que tenía esa viuda, es en verdad servir y respeto a los hombres. No sabe muy bien de Dios, no sabe muy bien la palabra de Dios, pero es servicio, da buen servicio y respeta a los hombres. Y esa fue seleccionada por Dios. Ese es el esquema de todo lo que está haciendo Dios. Lo importante, el comienzo de todo es que tiene que ser una mujer que sirva, que respeto a los hombres y que respete y tenga respeto y que tenga temor a Dios también. Ese es el buen servidor. Él no sabe quién es Dios ella. Hay 2 características más. Es servicio bueno
y tiene respeto a los hombres. Esa es la característica de esa viuda. En esa había sido seleccionada por él. Es una necesidad, podemos indicar. Y así tenemos que nosotros seleccionar nosotros o a los hombres dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra vida, y hombres y mujeres. Esa es la parte importante, podemos indicar. Dentro de ellos tienen esa característica que ama a Dios a ellos, que sean siervos y respeto. Y ahí en adelante se toma en cuenta Elías, como le dice el Señor, yo he tomado y seleccionado una viuda para que te sirva con buenos respeto a los hombres. Y le dice, por favor, te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Y la mujer, y como de buena servidora y respeta, no le dijo, déjame quieto. En una situación total, en toda su debilidad que ella estaba, cuando Elías la toma en cuenta a ella, porque Dios ha tomado totalmente un buen esquema a todo en esa época. Aquellos, aquellos últimos días y ella solamente tenía un hijo y tenía poco aceite y poca harina para comer y terminar y morir en toda su debilidad que ella estaba. Entonces le dijo, trae un poquito de agua y toda esa situación difícil que tenía ella, ese siervo, servidor y el respeto que tiene a esa persona extranjera, sale y le trae. Y después vi a ella, toda esa que le dice, le indica, en verdad, esa es la mujer que me indicó el Señor, esa es la viuda que me va a ayudar, que te va a ayudar. Y grandece la presencia del Señor. Dame ahora, por favor, ahora, te ruego que me traiga también un bocado de pan en tus manos para poder comer. Y ella respondió, oh Señor, conviértanos así, con respeto y mucho. Y con todos los servidos, total humilde, no puedo, le dice. Tengo poco pan cocido, solamente un puñado de harina y tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Y después viene la palabra, en verdad. Y ellos le dice el Señor, primero, tráeme un poquito de pan tráeme primero a mí. Y después prepara para tu hijo y para ti. Y no lo es el Señor. Si hace eso, si le da primero, le da a Dios, al siervo de Dios, en el Señor, sin tomar en cuenta tu debilidad hacia ti y a tu hijo, y el Señor lo dice al Señor. Y entonces, esa tinaja nunca va a faltarte, no va a escasear ni el aceite en tu vasija. Hasta en los días, el Jehová, habrá que llover en esa época en esa tierra. Vas a tener libertad y vas a poder comer, y como que tú y como tu hijo, y a todos. Y ella se lo dio, creyente, totalmente, no importa. Y escuchó, en verdad, podemos decir, todo lo que estaba y todo el respeto que ella tenía. Que lo poquito menos vamos a comer. Y se lo dio. Y vio el milagro. Ver que la tinaja sacaba y sacaba harina y no vio, nunca va a sacar aceite y nunca terminar. Lo tomó, se la llevó a su casa con con respeto,
todo lo que ella tenía por delante y todo lo llevó hacia él, hacia lo mejor, en toda parte en su casa y lo tomó todo lo que estaba en su alrededor y que deja vivir ahí. Le estaba dando a los hospedaje, tomar tormento, ese respeto, esa viuda que era total, en su total debilidad, para total lo que se le estaba, con todo delante, él le estaba dando ese hospedaje a ese hombre para él. Ahí no termina ahí la obra de Dios, o una continuación de esto. Le interesa que la salvación de su alma y la salvación del alma de su hijo también le interesa a Dios. Entonces, Elías no, pero ella tenía su Dios, aparte de esos dioses que ella a lo mejor tenía, todos los alrededores que ella creía. Si era buena sierva, respetuosa, en toda su debilidad que ella estaba. Era una viuda, todo ella, ante ella le daba la presencia. Lo mejor de todas, lo hospedó en el mejor lugar de la casa. No sabía qué era él. Le conocía, lo puso, le dio todo lo que necesitaba. Y vuelvo a repetir, y Dios le interesa la salvación de la alma de ella y la de su hijo. Y ahora, como ella no escuchaba las palabras, tiene ellos pensamientos hacia sus dioses, no le dice, no se va a distancia. Ella cree los dioses que ella le había dado a su familia, de su pueblo, de toda esa parte donde ella vivía. Entonces va a poner operar su fuerza gente para esa operar en su vida. Y si de repente, después de buen tiempo, podemos indicar, si su hijo, único hijo se enferma y esa enfermedad era muy fuerte y muy rápido muere, se puede indicar. Ahora cambia todas las cosas. Sucede todo en su corazón. Diferencia de toda crisis que está en su vida. No sabe para dónde ir. Lo único que tiene que iba a ir a donde Elías. Le iba a decir, te lo voy a poner, me lo ha puesto por delante Elías. Y Dios lo había puesto Elías para la viuda también lo había puesto por delante. Y abre su corazón, le dice el gran misterio que no había escuchado nunca. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Sabe que él es hombre de Dios? Ve que nunca termina la harina ni el aceite nunca se termina. ¿Qué tengo contigo, varón de Dios? Y has venido a mí a traer memoria mis iniquidades para hacer morir a mi hijo. Entonces dio el testimonio, confesó ese testimonio en nombre de Elías, que es un pecador a ella, de la bendición de Dios que le estaba dando. La bendición es para que esté dando Dios y comienza, para que escuche, porque todo el respeto que tienes que tener. Y esa bendición de Dios, porque todo el confesión que le está dando él, y ese arrepentimiento que te... ¿Por qué, hombre de Dios, me has venido a traer esa memoria, mi iniquidad, a mi vida? Por muy grande es lo que sucede, mucho más grande, podemos indicar. Pero vino en ese momento ese pecado de su vida. Elías no entendía lo que estaba sucediendo. No estaba el esquema, el escenario que estaba preparando Dios hacia él. Y lo escuchó. Y estaba totalmente triste, como la viuda fue a donde Elías le dijo. Y Elías iba a donde Dios, no tenía más nada que hacer, orar. Entonces le dice, dame acá a tu hijo. Entonces él toma en su regazo y lo lleva al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y empieza a dormir. Y toma a ese muchacho y clamando a Jehová dijo,
Jehová, Dios mío, aún a la viuda es cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndome morir a su hijo. Y además mataste a su hijo. Señor mío, ¿qué es el mal que has hecho? No ha entendido Elías lo que sucedía. Pero él cree. ¿Qué cree él? No hay nada difícil para Dios. Y te sentido. Sí, ayuda al Señor. Que ve. Clamó a Dios. Y Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. El hombre de Dios que creyente en Dios. La viuda. Hice arrepentimiento de la viuda. Empieza de grandeza en la obra de Dios, la salvación de los hombres, de la viuda y la gloria de Dios y hacia Elías, en su vida de Elías. Y 3 veces cae encima del muchacho, 3 veces, y clama a Jehová, y Jehová lo escuchó a él, y volvió a revivir el niño. Gran milagro podemos indicar. No me acuerdo. No existe otro en la hora, no había otra, resucitar a otra. Yo creo lo que Dios da, una resucitar a los muertos. No me recuerdo si hay otro por delante. Creo que es el primero. Toma, lo lleva a su hijo y lo ve la viuda, a su hijo. Cambia todo le sucede y escucha, y arrepentimiento, y ya ha confesado de todos sus pecados, y viene ahora la fuerza de Dios a ella, y en verdad lo pone por Dios la obra que él estaba haciendo, y había programado para de un comienzo de fundación del mundo, ya se sabía, que había mandado al profeta Elías a todo lo que se había sucedido en esa época, conociendo de un comienzo, antes de la fundación del mundo, toda la oportunidad que le iba a dar, todo lo que iba a suceder, la debilidad que podemos decir de esa viuda, y toda la selección que le había tomado a él, y la confesión que ella dio, y de todos sus pecados que había, hasta, ese es lo que Dios quiere, hasta que te diga, ahorita conozco que tú eres varón de Dios, y ahora reconozco que la palabra, eres de un hombre de Dios, y en verdad te pone en cuenta. Existe un Dios que es conocido, que eres de tuyo primero, y ahora conozco la palabra de Dios, es la verdad. ¿Qué conoció? ¿Qué es lo que fue lo que se la salvó? La palabra de Dios es la verdad, que fue seleccionada en la boca de Dios para la profeta de Elías. Esa es la salvación que le trajo. Y así es que labora Dios delante del hombre. Primero trabaja en nuestra vida y nos ayuda para que escuchamos con mucho cuidado, con todo nuestro corazón, y tener en cuenta la palabra. En la continuación, no sabemos lo que entendamos, lo que está sucediendo. Esa continuación, entendemos cómo importante y que son débiles que somos, y ante todo lo que queremos en nuestra vida, ante Dios, nos ha dado familia, hijos, todo lo alrededor que toman en cuenta hacia nosotros, y ahí la profeta Elías, porque si estaba haciendo debilidades hacia los demás, para que ponga nuestro corazón y escuchar con mucho cuidado la palabra de Dios, como la palabra de Dios, como debe quedar hasta para que hace nuestra fuerza, nuestra vida, por nuestra salvación,
del hombre, en la gloria de él. Ahí podemos indicar esa sierva, esa viuda está ahorita en los cielos. Está escrito en el libro de la vida, está ella. Desde antes de la fundación del mundo. Está al lado de Elías, ahorita podemos indicar, en el paraíso. ¿Quién no vio muerte, Elías? Porque fue totalmente de la vida, se fue antes del rapto de la iglesia. Está en el paraíso, Elías. Y está esperando él también la resurrección. Está en el paraíso, con el viudo, con su hijo también, y con todos aquellos, los hombres que están allá esperando que venga el rapto. Todos juntos. Que todos los ángeles en el cielo, la resurrección, la primera rapto. Ayúdanos, Señor.